si había una noticia por la que había una gran disputa en noviembre de 1975 entre las agencias de noticias en España, era la primicia de la muerte del general Franco, que todos sabían que se iba a producir y había una duda de qué agencia de noticias la conseguiría en primer lugar. En ese momento había 3 grandes agencias de noticias. Una era la agencia EFE, la más grande, la agencia del Estado, que era una agencia pública y que en ese momento su presidente era el señor Manuel Aznar, que se muere unos días antes que Franco, y quien la dirigía era el señor Alejandro Armesto. Luego estaba la agencia Piresa, que también era una agencia pública, y en este caso era la agencia del Partido Único, la agencia del Movimiento, que suministraba los teletipos a todos los periódicos de la cadena del Movimiento y que la dirigía el señor don Julio Merino, una ficha del gallito don Emilio Romero. Y luego una tercera agencia, que era la agencia privada Europa Press, que no tenía los recursos del Estado, sino los de sus accionistas, que la presidía el señor don José Mario Armero, pero quien la dirigía era el señor don Antonio Herrero Losada. Podía haberse pensado que al ser la noticia del jefe del Estado, quien daría la noticia en primicia serían las agencias públicas, y especialmente la agencia EFE. Pero no, la primera agencia que informó a todos los medios de comunicación y a toda España de la muerte del general Franco fue la agencia privada Europa Press, fue el señor don Antonio Herrero. ¿Lo hizo porque tenía mejores fuentes? ¿O lo hizo porque a las agencias públicas se les prohibió que lo dieran y tenían ese miedo de que estamos esperando a que el poder político del que dependemos nos lo autorice? Y la agencia Europa Press, por ejemplo, consiguió un éxito profesional extraordinario anunciando con antelación a la agencia oficial la muerte de Franco. O sea, la muerte de Franco es evidente, incluso hasta sospechable, que pudiese ser la agencia EFE quien primero tuviese esa noticia, ¿verdad? Y sin embargo, quien la da primero es Europa Press. Cuando un jefe de un turno de noche, que no es un turno vivo como el día, ¿no?, recibe la noticia de la muerte de Franco, dice: si me columpio, esto es letal, ¿no? Y trata de tener una segunda confirmación. Y esa segunda confirmación fue letal para nosotros. El famoso teletipo que había que dar después de la guerra civil y 40 años era: Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Y lo dio Europa Press, por cierto, cuya garganta profunda luego fue condenada. Era un gran militar, el teniente general Andrés Casinello Pérez. Ese fue, que era jefe de los servicios secretos. Un hombre fue clave. Andrés Casinello era jefe del Servicio de Documentación de Presidencia de Gobierno, los servicios secretos. Y ese fue la garganta profunda. Europa Press es una operación muy modesta, enormemente modesta, con muy poco capital.